Nos encontramos con el profesor Paul Pérez Petza. Él es un profesor docente de la provincia de Daten, Alto Marañón, y tiene experiencias bien importantes con respecto a la educación bilingüe intercultural, lo que están haciendo y lo que debería seguirse haciendo. Profesor Paul, gracias por conversar con nosotros. Bien, muy buenos días a la institución que hoy en día que nos recibe en esa prestigiosa oficina que hoy día que nos encontramos, de que la tarea del docente no es solamente en aulas, es solo ver de dónde parte la educación. Sobre eso estamos trabajando. Si tuvieras alguna inquietud, ya estoy para responderle. Daten del Marañón es una provincia de reciente creación y que tiene una cantidad bastante grande de pueblos indígenas originarios. ¿Qué pueblos hay en Daten del Marañón? En la provincia de Daten del Marañón sí se encuentran los 7 pueblos étnicos. Es una diversidad, un pueblo pequeño, pero Huampis, Abajún, Candoche, Chapra, Achuar, Xavi, todo eso suman a los quechua también. Son 7 pueblos étnicos, y entonces esto ya tiene cada uno su cosmovisión indígena. Cada uno, me imagino, que está ubicado en un espacio territorial, siempre alrededor de los ríos. ¿Cómo es la educación intercultural ahí? ¿Se da o no se da? Yo me imagino que para gente que no es de la propia cultura debe ser muy difícil interactuar o trabajar, digamos, en un estilo al cual no están acostumbrados. Ya bien, la educación que se imparte ahí es que nosotros como indígenas lo que pretendemos es que la educación que tengan cada pueblo indígena de acuerdo a su forma de vida, y partiendo de eso que se dé la educación. Entonces en esto, la educación en el Perú que se da del Estado es muy poco la llegada en esa zona. Mayoría de los centros educativos son unidocentes, iniciales recién creadas, en la frontera desabastecida con textos escolares y mucho más con libros. Algunos de pena, tal vez los hermanos ecuatorianos llegué en un momento y entregaron algunos cuadernos. Entonces, y esto un poco que nos preocupa, de que el Estado debería preocuparse en las zonas fronterizas primero, para que podamos encontrar un desarrollo de ambas, ya sea indígena o no indígena, porque todos buscamos el desarrollo integral de los pueblos. O sea que la mayoría son escuelas unidocentes. Esto probablemente se deba a la dispersión geográfica, ¿no? Porque el tipo de ocupación que tiene las comunidades nativas hacen que se requiera bastante espacio para poder hacer casa, para poder vivir sin agotar, digamos, las reservas, y esto haría que necesariamente las comunidades escolares sean pequeñas. ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Cómo hacer que no haya colegios o escuelas unidocentes cuando en realidad la población es pequeña? Ya mira, la población puede ser pequeña, pero desde San Lorenzo, que es capital de la provincia de Daten del Marañón, para llegar por Morona se pasa 8 días. En esos 8 días, como el docente lo que gana 1.200 o 1.000 soles, hasta que llegue a su comunidad 8 a 9 bidones de gasolina que consume, ¿de dónde vive? Por eso a veces el docente, una vez se entra en la frontera, no sale. Eso es, aparte de eso, la diversidad cultural. Si es quechua y el docente, si no es hablante de la lengua, ¿qué enseñanza va a dar? Si mucho más, si hay 45 o 50 alumnos y un solo docente con primer a sexto grado, y eso también mucho más, que también no hay libros. Entonces esto no adecua la realidad de los pueblos para su educación que debería ser. Claro, ahí hay un problema serio, sobre todo si el profesor pues es de otra cultura. Ahora, ¿cómo solucionar esto? Porque, por ejemplo, actualmente no habrá los suficientes docentes en lengua nativa, o si hay, como para poder atender a la población. En esos últimos años ha incrementado los docentes
profesionales. Nosotros ya no contratamos docentes que no tienen título. A pesar de eso, no hay plazas. Por ejemplo, que estamos sufriendo en la UGEL Datem del Marañón. La provincia es multilingüe, pero no hay ninguna plaza creada en área de educación bilingüe intercultural. Y entonces para esto tienen que funcionar destacado los docentes de su aula llevado por la Conferencia de los Pueblos Indígenas, y eso es seleccionado, estamos trabajando ahí, y eso es más bien urgente, sería ya declarar las plazas para cada uno de los pueblos originarios, porque así si ponemos, eso va a integrar mucho más la educación, va a facilitar para que en su propio idioma que visite, en su propio idioma que enseñe, como en su propio idioma que escriba, y esto puede fortalecer el trabajo educativo en la zona. Profesor, ¿y en colegios secundarios no hay ahí en Datem del Marañón, o se concentrarán a lo mejor solo en San Lorenzo, o hay otros colegios secundarios en la provincia? En la provincia sí hay colegios, pero en las comunidades alejadas donde que menciono, a veces los colegios son entregados pero no están equipados, faltando con 3 docentes, a veces con 2 docentes, y qué educación secundaria se va a hacer. Y entonces, eso ayer analizando decíamos de que veíamos, ¿no?, de que las escuelas acá en la ciudad entregada laptop para los niños, pero en mi comunidad recién el docente bilingüe, el docente rural está recibiendo tal vez 1% o 2%. Gracias de que mi caminata yo también pude aprender al menos conocer y manejar lo que es la computadora, al menos prender y apagar. Eso es lo que también hay que preocuparse, ¿no?, de que si no lo hacemos desde allá en la frontera, la educación donde que decimos de que está muy baja, eso va a continuar. Quisiera comprender un poco un tema que, por ejemplo, sale un joven egresado de secundaria, generalmente no está muy bien preparado en términos de lo que podríamos llamar el diseño curricular nacional, por las condiciones que usted tiene, pero los jóvenes tienen que volver a sus comunidades seguramente a trabajar, a ganarse la vida. ¿Lo hacen bien implementados o la escuela tendría que darle un aporte adicional para que sea una situación mejor? Ya bien su respuesta, yo contestaría de que el padre de familia, pensando que sus hijos que tengan una educación formal, que sea alguna vez algo en la vida, ha aportado, ha invertido. El alumno termina su quinto año de secundaria, una vez terminado, ¿qué hace? No hay colegios superiores donde estudiar, están en las ciudades centradas y entonces nuevamente vuelve a ser campesino. Tanto ver eso es que proponemos que con un nuevo modelo de educación indígena que tengan su propia formación hoy día que presenté. Esto lo cogiera al joven, donde que sea un joven productivo. Para eso con ese mira estamos proponiendo ese nuevo modelo de educación indígena que hoy día en ese foro que acabo de presentar. ¿Y cuáles serían los elementos fundamentales de este proyecto de educación indígena? Ya con esa autonomía indígena es de que los pueblos originarios que tengan su propia autonomía educativa. Con la participación de los sabios están asentados en diferentes ríos y entonces con el aporte de ellos ya tienen que formarse y integrar mucho más en una educación articular con el conocimiento occidental y después participar en fórum, capacitaciones, educación, cogiendo desde su conocimiento. Y entonces esto va a hablar del territorio, conservación del medio ambiente y territorialidad, más educación formal. Todo eso ya enmarcaría una de las propuestas que proponemos. Yo creo que es importante donde que cada pueblo, yo sé que de repente usted puede verlo diferente en mi formación, pero como yo también soy de una cultura y usted es de una cultura occidental, yo creo que es muy
diferente, que podemos entendernos, pero en mi propia formación yo también ya soy uno de los dirigentes, y así como ustedes ya cada uno ya profesional respetado, igual somos. Entonces, respetándonos a eso, integrarnos a un mundo globalizado, ya que sea intercultural. Eso es que proponemos.